100.5. 9:12 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Lamentaciones 3:22. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión nunca se agota. Cada mañana se renuevan las bondades y muy grande es la fidelidad de Dios. Siempre estemos con Él, que Él nos da compasión, nos da fidelidad y nos renueva cada día. Antes de hacer mi comentario, quiero invitar a todas las parejas este viernes 9 de agosto a las 7 de la noche en el Ministerio Palabras de Vida, que dirigimos Sinaida y yo. Vamos a dar la conferencia Cuentas Claras, Matrimonios Felices, las finanzas en el matrimonio. Es una evaluación de cómo el problema de las finanzas afecta la estabilidad de muchos matrimonios a partir de nuestra experiencia particular. Es en el auditorio de ICPB, que queda en la calle 26 de enero, número 3 en Bellavista, y totalmente gratuita. Todas las parejas, tanto parejas que tengan mucho tiempo casadas como novios, se permite que estén en esta actividad gratuita hecha por el Ministerio de Matrimonios de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, que Sinaida y yo es que, gracias a Dios, dirigimos, y vamos a dar nuestra experiencia en torno a esto. Miren, América Latina está en una situación económica interesante, pero difícil. Hace unos días, unas semanas, Alicia Bárcena, que es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que todo el mundo sabe es el área de evaluación económica de la Organización de las Naciones Unidas, presentó un informe de lo que es la evaluación de lo que va a pasar en América Latina en el año 2019 con las principales economías del continente, donde lógicamente está la República Dominicana. Y por la importancia que tiene esta comparación, quiero hacer un breve comentario a propósito de esto. En sentido general, dice la CEPAL que América Latina y el Caribe solamente va a crecer este año un 0.5%. Es decir, no va a llegar el crecimiento ni siquiera a un 1%. Y aunque es un poquito mejor que el año pasado, todavía hay muchas situaciones complicadas en varios países, aunque en sentido general haya subido un poquito este crecimiento. En el caso específico de América Central, se plantea el 2.9% de crecimiento, en el Caribe un 2% y en Sudamérica 0.2%. Pero vamos a ver cuáles son las economías que estarán en mejores y en peores condiciones. Empecemos con las de peores condiciones. De acuerdo a América Latina, las tres economías que estarán en peores condiciones de crecimiento en este año será Venezuela, Nicaragua y Argentina. En el caso de Venezuela y Nicaragua, entendible, situaciones de inestabilidad política sumamente difíciles, y siempre la inestabilidad política afecta el crecimiento económico en cualquier país del mundo. La inestabilidad política es desconfianza, es situaciones que no se pueden controlar y por tanto alejamiento de las inversiones. En el caso de Venezuela va a tener un decrecimiento, o sea, crecimiento negativo de 23%, menos 23%. En el caso de Nicaragua, que había sido una economía que cuando tenía toda la estabilidad política se mantenía como una de las mayor crecimiento, va a decrecer un 5%, menos 5%. Y en el caso de Argentina, también por todas estas situaciones que le han estado aconteciendo, va a decrecer menos 1.8%. Esas son las tres economías que van a estar en la situación más difícil en el 2019. Ahora, ¿cuáles son las que tendrán mejor crecimiento según la proyección de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina? La economía que va a crecer más, nuevamente será la de la República Dominicana. La proyección de la CEPAL es que este año República Dominicana crezca un 5.5%. Siempre digo, cada vez que hago análisis de organismos internacionales, que nuestra economía siempre crece 1 o casi 2 puntos por encima de la proyección que tienen los organismos internacionales. Casi siempre es así. Es decir, que vamos a estar creciendo alrededor de un 6%. La economía de mayor crecimiento en América Latina, la que presenta mayores fortalezas. La segunda es Panamá, 4.9%, la tercera es Guyana, 4.6%, la cuarta Bolivia, 4%, la quinta Honduras, 3.5%, ahí ustedes están viendo el cuadro de la CEPAL, la sexta Perú, el 3.2%, y la séptima Colombia, 3.1%. ¿Por qué es importante este planteamiento y esta proyección de la CEPAL? ¿Qué lo hizo? Este comunicado, como ustedes ven la fecha, ahí salió el 31 de julio del 2019. En el momento donde estaba la mayor o una parte de la mayor situación de medio compleja por el problema político en República Dominicana, ante la indefinición del presidente Medina de no poder reelegirse. Es decir, si se hace en este momento, eso quiere decir que el impacto de la economía va a ser mucho mayor, porque todo lo que era la presión
política a la economía se desinfló de alguna manera con esta decisión del presidente de no reelegirse. Esto era, todo el mundo lo sabe, se demostró incluso en las cifras del Banco Central, que en el segundo trimestre del año hubo una especie de freno del crecimiento, no de crecimiento propiamente dicho, sino una especie de freno del crecimiento por las grandes incertidumbres que creaba la situación de la reelección o no del presidente Medina. Al quitarse esto, evidentemente se quita como una especie de muro de contención, de dique que tenía la economía y lógicamente empieza a desarrollarse con mayores potencialidades, por lo que este 5% del crecimiento de la economía dominicana probablemente sea un poquito más de manera significativa. Todo depende también de lo que pase desde el punto de vista político, pero yo soy de los que creo que ahora no va a haber mayores perturbaciones. Es decir, independientemente que el PLD siga unido, se divida, lo que fuese, pero las perturbaciones no serán igual a lo que había cuando había la incertidumbre del presidente Danilo Medina y su reelección. Ante eso, la CEPAL da algunos consejos que yo creo que parte de esos consejos ha estado aplicando la República Dominicana y debe seguir aplicando. Porque República Dominicana, muchos dicen, no, la República Dominicana está creciendo por el endeudamiento. Oigan esto, dicho por la CEPAL, no por el Banco Central de la República Dominicana, no por ningún funcionario del gobierno, por la CEPAL. Las 3 economías que más endeudamiento tienen y que le ha limitado su desarrollo, porque la han mal manejado, las 3 economías que tienen un mayor grado de endeudamiento son Chile, que dice la CEPAL que ha tenido el más alto endeudamiento de la región y no lo ha convertido en productivo, por eso lo ha afectado tanto. México, que por la situación grave de petróleos mexicanos, Pemex, que prácticamente desangró la economía de México, el nuevo presidente lo ha estado tratando de resolver, pero eso prácticamente afectó la economía mexicana de gran manera. Y finalmente Argentina, que todos vemos la situación que está pasando en Argentina. Es decir, República Dominicana no es evaluada por la Comisión Económica de América Latina como que su deuda haya afectado el crecimiento. Dicen que lógicamente tiene que manejarse con mucho cuidado y que lo han sabido manejar, pero no ha afectado el crecimiento de la República Dominicana como ha afectado estos otros 3 países que tradicionalmente habían sido los países de mayor crecimiento y de mayor fortaleza, incluso 2 de las economías de mayor fortaleza de América Latina. Y entonces, ante eso, la CEPAL hace 3 consejos fundamentales para lo que puede suceder de aquí en adelante. Lo primero es plantear mecanismos más efectivos para evitar la evasión impositiva. Dice que la evasión impositiva es uno de los problemas más graves de América Latina. Nosotros lo vivimos, sabemos, incluso aquí hemos hablado mucho del nivel que todavía es muy alto, pero en los últimos tiempos ha habido un mecanismo más agresivo y efectivo por parte del gobierno y de la Dirección General de Impuestos Internos de llegar a cobrar impuestos como debe ser, llegar a sectores que no estaban pagando y hacer más sencillo, claro y efectivo el problema del cobro de los impuestos. Es decir, la evasión ha sido enfrentada con un criterio claro para que contribuya precisamente a sostener la economía. O sea, que en esa orientación de la CEPAL ha estado la economía dominicana. Segundo, la reorientación de la inversión pública para incentivar el uso de la tecnología y aprovechar más los recursos naturales. La tecnología se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los elementos más importantes para hacer efectivo el gobierno o los gobiernos y el sector privado. En los últimos tiempos. Digo, en los últimos tiempos, claro, en los últimos tiempos. La tecnología ha determinado el desarrollo de la humanidad. Pero no, yo digo en los últimos. La primera tecnología de nosotros fueron las lanzas. No, pero en este caso yo digo la tecnología digital y todo esto que se está usando para hacer transparente. Tecnología digital. Sí, la digital. Bueno, te doy el dato. Paul Romer, Premio Nobel de Economía 2018, ganó el Premio Nobel de Economía con su teoría económica del crecimiento endógeno determinado por la tecnología. Eso dice la CEPAL. Dice Paul Romer. Tanto los gobiernos como el sector privado tienen que aumentar uso de tecnología y uso de recursos naturales. Pero advierte... Y lo último en este aspecto, la tercera recomendación es que haya una alianza más clara, específica de sector público y privado para que el sector privado ayude al sector público a desarrollar proyectos y no le aumente el déficit, que es también parte de la orientación que está teniendo el presidente Danilo Medina con la creación de esta alianza público-privada a través del Consejo Nacional de Competitividad. Es decir, que los 3 elementos que plantea la CEPAL, los 3 han sido desarrollados o han estado
siendo desarrollados por el gobierno del presidente Medina, y eso le da la fortaleza y la característica de ser la economía de más crecimiento y que se va a mantener en esa orientación. Sin embargo, Eury, con respecto al tema de la economía dominicana, advierte un aumento del déficit de la cuenta corriente, sí, que es un pero tema eso es fruto, que el gobierno... No, fruto, ahí plantea para toda América Latina. No he visto fruto de no, específicamente para la economía de la República Dominicana. Primero hacen el análisis de toda América Latina por la situación con China. Y entonces en el caso nuestro, y de varias economías, en el nuestro también lo plantea, porque es un reto que tenemos. No lo plantea como una preocupación, como planteó aquí otras cosas, sino como un reto a enfrentar nuestra economía, incluida la dominicana. Finalmente, Julio, en el plano político, quiero expresar lo siguiente. El sábado se reúne el Comité Central del PLD y hay, como siempre, ante cualquier actividad que realice el PLD, las expectativas de la sociedad de qué puede pasar. Los más pesimistas creen que aquí se va a matar todo el mundo, que Leonel y Danilo se van a entrar a trompada, que ahí no va a haber nada, que no... Y como siempre, las cosas salen no como dicen los pesimistas, sino como plantean los que confían en que a final de cuentas es una familia que se entiende. ¿Qué va a pasar el sábado en la reunión del Comité Central del PLD? Simple y sencillo, se van a aprobar a todos los precandidatos y probablemente sea en bloque, porque todo el mundo está de acuerdo con eso. Lo que están diciendo es que a Leonel no lo van a... Sería verdad, como muy bien dijo Reinaldo Pared, sería una insensatez que al presidente del partido, que ha sido 3 veces presidente y que quiere volver a hacer lo que tiene todo su derecho, no lo elijan como precandidato. Eso sería una barbaridad. Y lo segundo es que a todos los precandidatos del danilismo lo van a aprobar a todos, porque ellos tienen un acuerdo de que todos van a ir y luego van a renunciar para apoyar a uno. Entonces, en la reunión del sábado no va a haber otra cosa. ¿Y Margarita se va a inscribir? La única expectativa, yo particularmente creo que ella no se va a inscribir. Yo particularmente creo. ¿Por qué? Por un problema de lógica. Tiene que apoyar a Leonel. No, yo creo que ella no se va a inscribir y que incluso se va a mantener de alguna manera equidistante a los dos sectores, porque ella ante cualquier situación es una opción. Pero sí, primero, si se inscribe, está de alguna manera quitándole fuerza al sector del presidente Fernández, que es el que... Y si suma fuerza sola y después se la agrega a Leonel. Eso podría ser también, salvo que haya una coordinación. El problema es que no se ve coordinación entre ellos. O sea, entre ellos dos no se ve coordinación. Entre Leonel y Margarita no se ve coordinación, a pesar de que son esposos. Melton, ¿qué tú que opinas? debería haberlo. Que debe apoyar a Leonel. Sí. Finalmente en eso, sí. Entonces, como no hay coordinación, a mí me da la impresión que Margarita no se va, para no convertirse en una perturbación para ninguno de los dos sectores. No diga eso, no, yo no te voy a aceptar. No, yo lo que creo. Que ella no es ninguna perturbación. No, yo digo perturbación política. No se va a inscribir. Entonces, Entonces, yo creo que ella no se va a inscribir. Entonces, ¿qué va a pasar el sábado? Simple y sencillamente, el Comité Central se va a reunir. Van a estar ahí todos los líderes de ese partido, habrá una plancha común que va a ser aprobada y entonces de ahí en adelante viene la etapa más interesante, es cómo suman cada uno, cómo se va a dar ese acuerdo entre todos los danilistas y si Leonel, porque yo insisto en que a mí me da la impresión, me podré equivocar, pero a mí me da la impresión de que antes de octubre el presidente Leonel Fernández va a usar el sentido de la historia que tiene y va a entender que él tiene que inaugurar la fábrica de presidente y se va a poner de acuerdo con Danilo para que entonces probablemente se permita que también vaya Margarita después de un acuerdo y entonces se haga una convención del PLD donde surja una sangre nueva que pueda ser candidato del PLD y ser el próximo presidente de la República. Señores, mire, son las 9:25 minutos. Con nosotros está el senador Julio César Valentín, miembro del comité político del PLD, senador por la provincia de político de Santiago. idea, un liderazgo de idea, como debe ser. Brillante. Con él vamos a Formación de la conversar. línea roja. Con él vamos a conversar después que concluyamos ya los comentarios, con el comentario de... El pragmatismo de es un Melton Pineda, comportamiento pero animal. Está con nosotros Julio César Valentín.